già. Deixo esto la parola va a coordinar el doctor Vigilato, que coordina la unidad de zoonosi, va a ser responsable por la coordinación de este seminario. Buen día a todos. Gracias. Doctor Torino, muy buenos días a todos los participantes, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos una agenda un tanto muy interesante, ¿no? Que vamos a empezar ahora con una breve apertura y sobre la situación de las encefalitis equinas en la región de las Américas. Luego vamos a pasar con la experiencia de Colombia, ¿no? Sobre el brote del año de 2016, y el doctor Franklin Pietro, que va a hablar, que es el director de vigilancia del Instituto Nacional de Salud de Colombia. Luego la doctora Jimena Melón, que es la directora nacional de sanidad animal de SENASA de Argentina, va a estar actualizando la situación. Luego también vamos a tener la participación de los colegas de emergencia de la OPS, el doctor Jairo Méndez y la doctora Maristela Pituco, que es nuestra responsable del laboratorio de panaftosa. Y al final vamos a hacer una ronda de preguntas. Yo ya pido a todos los participantes, que son 233 hasta el momento, que si tienen sus preguntas, sus dudas, por favor, van escribiendo en el chat, ¿ok? Porque ahí vamos a colectar la información. Y bueno, entonces iniciamos con el doctor Renato Alves, ¿no? Que el doctor Baldomero está en viaje y no está con conexión. Entonces el doctor Renato Alves, que va a hacer la presentación breve sobre la situación de la encefalitis equina en la región. Por favor, Renato. Buenos días. Déjame compartir la pantalla. Sí, todos ven la presentación. Sí, Renato, pero no está en forma de presentación. ¿No? No, hay que cambiar ahí, que estoy viendo la otra, la pantalla, que esa que aparece. Y ahora. No, yo veo este formato, ¿sabe? Que parece que la próxima slide no veo el formato presentación. Ah, sí, sí. Hay que dejar de compartir la otra pantalla, quizás. Un poco. Ah. No. ¿Y ahora? Perfecto. Muy bien. Disculpen mi ignorancia tecnológica. Buenos días a todos. Como Marco dijo, doctor Baldomero, que sería responsable por la presentación, está en vacaciones y con dificultad de conexión. Por lo tanto, yo voy a hacer una presentación muy breve y corta sobre la situación de las encefalitis equinas en la región, y como también doctora Patricia
tuve un problema y no puede participar del webinario. Yo voy a hacer una breve contextualización sobre la enfermedad. Entonces, las encefalitis equinas son la manifestación de una serie de infecciones provocadas por algunos virus transmitidos por artrópodos, por lo tanto, arbovirosis. eh, Algunos de ellos de género alfavirus, también como ejemplo de la fiebre del Nilo Occidental, de otro género, flavivirus. Pero lo más importante es que tienen en común todos esos virus, son que tienen potencial de provocar enfermedades neurológicas en equinos y eventualmente también en seres humanos, y por eso la importancia tanto económica para la producción cuanto una importancia en salud pública. Pero los equinos y los seres humanos no son los huéspedes definitivos y comunes en el ciclo de transmisión. Esas arboviroses pueden infectar diversas especies y son esas especies que mantienen la circulación viral en la naturaleza. Como he dicho, pueden causar síntomas neurológicos, tanto en los animales cuanto en humanos, pero con gran variabilidad cuanto su gravedad, cuanto en términos de morbilidad y letalidad. Hay una gran variabilidad de un virus y una enfermedad para otra. Pero como he dicho también, lo más importante es que son los equinos y humanos quienes pueden manifestar la infección clínicamente y traer grande preocupación para la producción y también para la salud pública. En términos epidemiológicos, en la región de las Américas, que son donde están presentes estas enfermedades, estas encefalitis, algunos de ellos pueden ser considerados en ciertas situaciones como zoonosis emergentes, pero también con una característica endémica porque son recurrentes las identificaciones y las ocurrencias de brotes y casos. Por ser en una enfermedad de ciclo enzootico y también especialmente por la transmisión vectorial, son enfermedades muy marcadas por una complejidad muy grande de determinantes. Entonces, condiciones ecológicas, ambientales, meteorológicas, de ocupación demográfica, eh, presión sobre las áreas de florestamiento, todo eso impacta de manera muy importante los padrones de transmisión, especialmente por impactar la densidad vectorial presente en una región u otra, un factor esencial para una transmisión que ultrapase las barreras de la transmisión en el ciclo silvestre. También por impactar animales de producción y potencialmente los humanos, como he dicho, hay factores económicos, sociales muy importantes involucrados cuando de una transmisión de las varias encefalitis. Un gran
problema es que voy a hablar un poquito más adelante, es la cuestión de la notificación y la real identificación de los casos, y que vamos a hablar un poco más a frente. Como una explicación muy sencilla y muy superficial, pero el mantenimiento del ciclo de transmisión y de la circulación viral de estas enfermedades se dan esencialmente de entre huéspedes silvestres, sean roedores o aves silvestres. Entonces, los mosquitos, que son de varias especies, ellos se contaminan con el virus, mantienen la transmisión de entre especies silvestres. Pero si hay una proximidad y susceptibilidad de personas y équidos, una proximidad a estos ciclos silvestres, hay posibilidad de transmisión a equinos y al hombre. Y cuando esto se sucede, entonces tenemos los brotes en los animales o la transmisión para los seres humanos. Aquí algunos ejemplos de diversas especies que pueden abrigar el virus de algunas encefalitis, pero como he dicho, siempre con la transmisión por lo vector. Muchas otras especies pueden ser susceptibles también y presentar manifestaciones clínicas. Hay diversas especies que pueden estar involucradas con la transmisión. Esto es variable tanto en función del virus, cuanto en función de la región e incluso la estacionalidad, vectores que están más presentes en determinadas épocas del año. Hay eventos ya registrados, se han aislado los virus en la mayoría de los países del continente, en función mucho de importantes brotes que hemos observado, brotes en situaciones más o menos esperadas, pero también otros brotes y otros eventos en un comportamiento poco esperado o un comportamiento inusual. Aquí algunos ejemplos de diversos eventos que se identificaron, brotes o casos de encefalitis equinas desde del siglo pasado. Por ejemplo, encefalitis equina venezolana en Colombia y Venezuela en 1995, hasta eventos más recientes como la enfermedad del Nilo Occidental en Brasil en 2015 y 2018. Otra lista un poco más extensa de diagnósticos e identificaciones de circulación de estos virus en diversas especies y diversos países en la región. Aquí para tener una idea de de identificaciones y eventos recientes de identificación de casos de las diversas enfermedades. Entonces, con eso tenemos una idea de la extensión que alcanza esos virus, como es un problema de gran magnitud para toda la región. Aquí, cuando hablaba de la potencial subnotificación de casos, aquí algunos datos de Cervera sobre la vigilancia de rabia pueden nos dar una idea sobre tal vez caminos a seguir para mejorar nuestra vigilancia de las encefalitis. Aquí un levantamiento del equipo aquí de zoonosis de panaftosa, doctor Felipe, presenta las muestras
sospechosas de rabia y que entraron en el sistema para diagnóstico de rabia desde 2017 hasta el año pasado, 2022. Entonces, en la primera columna, el número absoluto de muestras positivas. En la segunda columna, la proporción, el número relativo de estas muestras en relación al total. Entonces, eso varía año a año, pero está entre 40 o poco más, en algunos años casi 50, pero menos que 50% de las muestras en total del periodo, cerca de 40% de las muestras sometidas para diagnóstico de rabia son positivas, o que significa, lógicamente, que aproximadamente 60% de estas muestras con sintomatología neurológica y que entraron por una sospecha clínica neurológica de equinos son negativos o fueron negativos para rabia. Podemos afirmar que gran parte de estas muestras que fueron negativas para rabia, no se tiene un diagnóstico etiológico de la causa de esta sintomatología neurológica en los animales. O sea, potencialmente hay una lógica clínica y epidemiológica que puede nos sugerir que parte de estas muestras, de estos cuadros clínicos, se puede atribuir a algunos de esos virus que provocan las encefalitis en estos animales. Aquí un otro ejemplo de abordaje que se puede tentar. No hay aquí ninguna pretensión de causalidad o de explicar el fenómeno de los brotes actuales o de los brotes pasados, pero la importancia de considerar también factores ambientales o factores meteorológicos como esto de la temperatura a lo largo del periodo, y que sabemos que son extremadamente importantes para determinar, junto a otros factores, la densidad vectorial en varias regiones. Entonces, como ya encerrando la presentación, diversos factores son relacionados a una transmisión de las encefalitis. Como están involucrados animales, fauna salvaje, vectores, varias especies de potenciales huéspedes accidentales. Entonces, estamos tratando de enfermedades que tienen una gran variedad de determinantes ambientales, demográficos, sociales, epidemiológicos, que por lo tanto, tener la información calificada para trazar una línea de bases ya es una tarea muy, muy compleja. La complejidad del ciclo, por lo tanto, debemos tener en cuenta estos diversos aspectos, tanto la vigilancia en los animales, la vigilancia vectorial, vigilancia epidemiológica de casos humanos, vigilancia en los animales de producción y monitoreo de datos meteorológicos y ambientales, no solo los meteorológicos. Los mayores desafíos, entonces, la calificación de la información
tanto la información específica del ciclo de la enfermedad o de la historia natural de la enfermedad, cuanto informaciones sobre la epidemiología y la transmisión presente de la enfermedad. Hay una lacuna de herramientas de diagnóstico eficientes y accesibles, tanto para diagnóstico en los animales cuanto humanos. Como he dicho ya con más profundidad, una subnotificación de la enfermedad posiblemente, y el rol de las diversas especies de fauna salvaje también tenemos que profundizar. O sea, una conclusión que parece obvia, mas es muy importante, es que se requiere para estos casos una investigación que involucre los diversos segmentos, o sea, una investigación interdisciplinaria, intersectorial, teniendo como marco la lógica del abordaje de una salud. Muchas gracias. Quedo a disposición. Muchas gracias, doctor Renato. Y bueno, ya como hemos tenido un poco de retraso, ¿no? Ya vamos adelante a la próxima sesión. Y como el doctor Cosivi ya mencionó en el inicio, la doctora Patricia Aguilar tuvo un problema familiar, por lo tanto, me gustaría de invitar, ¿no?, al doctor Franklin Prieto, director de vigilancia del Instituto Nacional de Salud de Colombia, que va a compartir con nosotros la experiencia del brote, ¿no?, de encefalitis equina que tuvo Colombia en el año 2016 y también algunas acciones que se derivaron de esta experiencia. Doctor Franklin, por favor, son tuyos los micrófonos y puede compartir la pantalla. Muchísimas gracias. Muy buenos días, doctor Vigilato, y muy buenos días a toda la red que se encuentra hoy conectada a este webinario. Sin duda alguna, este es un momento vital en la comprensión de los fenómenos de una salud. Creo que el reto que nos vuelve a poner la encefalitis equina nos vuelve a hacer un llamado alrededor de lo que significa el trabajo conjunto entre sectores. Me voy a permitir compartir la pantalla. Discúlpenme un segundo. ¿Me confirman si lo están viendo bien? Sí, doctor, se ve muy bien. Muchísimas gracias. Discúlpenme, ahora yo aquí ubico. Ya, listo. Entonces, creo que algunos de los elementos sobre lo que ha sido la circulación de los diferentes virus de encefalitis en la región fueron presentados en la anterior. Yo solamente insisto que Colombia, en diferentes momentos de su historia, ha tenido la capacidad de poder detectar situaciones inusuales sobre el comportamiento de la enfermedad en los animales, y eso le ha permitido el abordaje para poder identificar tanto la circulación de la encefalitis equina venezolana, que además es histórica para nuestro país, es endémica para nuestro país, y de la encefalitis equina del este, adicionalmente de tener indicios de la circulación esporádica de otras situaciones como la encefalitis del Nilo Occidental. Entonces, en este momento, el Instituto Nacional de Salud cuenta con la capacidad histórica de entender la situación de cualquiera de estos agentes virales. Y como lo decía antes de iniciar la presentación, sin duda alguna, es un momento vital en la historia donde el mensaje de una salud está colando tan fuerte, que es una oportunidad muy valiosa para posicionar los procesos de preparación, pero también los procesos de mitigación o de respuesta ante los diferentes eventos que puedan estar relacionados con esta situación. Entonces me voy a ir directamente a lo que ocurrió. Esto ocurrió en un departamento que tenía para el momento una serie de características contextuales. La primera característica contextual es que estábamos finalizando el proceso de desmovilización de algunos de los agentes armados de la región. Eso hace que haya dificultades operativas para poder llegar a determinados sitios. Nosotros en algunos territorios tuvimos movilización de paramilitares y movilización de movimientos guerrilleros. Los paramilitares estaban terminando su desmovilización, pero la guerrilla estaba hasta ahora terminando los acuerdos de paz con el gobierno nacional. El segundo elemento es que empezaron a surgir protestas sociales, y quizá uno de los primeros grupos que emergieron protestas sociales importantes fueron los transportistas terrestres.
Gran parte de el acceso que se puede tener hacia esa región tiene que ver con esa posibilidad. Y lo tercero es que teníamos una situación de aumento de las exposiciones relacionadas con eventos masivos, con eventos en los cuales había una alta movilización de équidos, y eso facilitaba de alguna manera la presencia o la amenaza de la reintroducción o de la potenciación de algunas de nuestras amenazas endémicas. A eso se suman situaciones ambientales como un periodo de invierno fuerte que sucede entre abril y noviembre y un periodo seco que sucede entre diciembre y marzo. Entonces, este departamento, que es el departamento de Casanare, tenía todas estas circunstancias contextuales. El Casanare es un departamento que pertenece al área que conocemos como los Llanos Orientales, cuya vocación principal es la ganadería y la producción de algunos cultivos, en especial los cultivos de arroz. Un ambiente muy propicio para que en la frontera entre lo salvaje, lo silvestre y lo humano sea muy fácil la transición primero hacia los animales y luego hacia los humanos. Habitualmente en nuestro país se registraban alrededor de 2 focos de encefalitis equina y empezamos a ver progresivamente en el transcurso de solo 4 meses 57 focos, especialmente en el municipio de Yopal, que es la capital de este departamento, que es donde estoy señalando en este momento, el municipio de Agua Azul, que es cercano a Yopal, con 17 focos, al igual que Tauramena con 6 focos, todo en este piedemonte llanero, que incluso es la zona donde se ocurre gran parte de la explotación petrolera en este departamento. En San Luis de Palenque y Trinidad 2 focos, que esto es más hacia el centro del departamento, y en los municipios de Maní y Orocue, que ya son sabana plena, inundable durante las épocas de invierno. Lo que vimos adicionalmente es que en los caballos, en donde estaba ocurriendo esto, en los equidos en general, estábamos viendo diferentes niveles de severidad y una alta morbilidad y letalidad, especialmente en los caballares y mulares de alta genética. Entonces, si recuerdan, hablábamos del contexto de los grandes eventos masivos bajo exposiciones que se hacían en el departamento para el momento. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? A pesar de que en ese momento no hablábamos tan consistentemente con el concepto de una salud, en Colombia existe un escenario que se llama el Consejo Territorial de Zoonosis. En ese Consejo Territorial de Zoonosis, ante ese incremento de los focos en el departamento, se hizo la estrategia en la cual se pudiera diseñar el plan de intervención de la manera más adecuada. Entonces se construyó el contexto, que es el que acabo de mencionar, se determinó la población a riesgo tanto de la población animal como de la población humana, las características generales del área geográfica, el acceso y el desplazamiento al territorio, dadas las condiciones, entre otras, de seguridad que teníamos en la zona, los compromisos que debía realizar cada sector, y cuál iba a ser la estrategia de comunicación, los voceros, entre otros, para poder proteger primero el transporte y la movilización de los animales en el caso de ser necesario, la comercialización de los mismos y sobre todo evitar el estigma y la discriminación hacia la población que podría ser afectada a través de sus animales. Ven aquí que se me traba. Entonces, a partir de ese plan se diseñaron una serie de estrategias que trazan gran parte de lo que mencionó mi antecesor. En términos de salud, ¿qué fue lo que se organizó? Se intensificó la notificación de los casos que pudieran ser probables, se intensificó la vigilancia entomológica, entendiendo la vigilancia entomológica no solamente como captar el vector, sino adicionalmente su relación con los posibles reservorios. Se establecieron estrategias de búsqueda activa comunitaria y búsqueda activa institucional. Se realizaron unidades de análisis a esos casos que la búsqueda activa institucional reportaba. Se tomaron muestras a los potenciales casos en las zonas donde estaban ocurriendo los focos. Y así hicieron de manera integrada, no de manera individual para el caso de salud, acciones de comunicación del riesgo. En el caso del sector pecuario, aparte de la notificación de establecer si los estados inmunitarios previos relacionados con la vacunación eran adecuados, se fortaleció toda la estrategia de vacunación, se indagó la presencia de equinos o estado de salud para tratar de establecer con esquemas similares a las búsquedas activas institucionales, en este caso las búsquedas activas en predios, la posibilidad de la aparición de nuevos focos.
En el caso de ambiente, se trabajó más intensamente en la búsqueda de posibles reservorios silvestres, la identificación de las zonas en las cuales podrían existir algunas condiciones ambientales, especialmente por esa situación de vega cercana a sitios donde habían establos, donde se encontraban animales de alto valor. Se establecieron las rutas migratorias, que incluso hoy día están siendo útiles para el monitoreo de lo que ocurre con la influenza altamente patógena. Se conocieron las especies que pueden estar infectadas con el virus sujeto a la vigilancia, al igual que la utilización de vertebrados que pueden ser centinelas ante la presencia de síntomas o ante la posibilidad de hacer detección viral en ellos. Nuevamente insisto, se generó una estrategia de comunicación de manera que cada uno de los sectores no hablara por su parte, sino que los tres sectores como uno solo, a través de ese Consejo Territorial de Zoonosis, pudieran expresarle a la comunidad qué era lo que estaba ocurriendo en tiempo real. Entonces, a partir del reconocimiento de esos focos, cada uno de los focos tuvo un área de foco y perifoco con un radio de acción de 3 kilómetros por cada foco identificado, tanto para casos confirmados en animales como casos probables en humanos. Eso significó un reto gigante porque significaba el desplazamiento, la movilización de equipos de respuesta inmediata combinados entre el sector pecuario y el sector humano, para poder abordar cada uno de esos focos, primero muy posiblemente con la entrada del sector pecuario y progresivamente con el sector humano. Parte de la dificultad es que en la zona teníamos una zona de piedemonte que aparentemente es de más fácil acceso, pero también teníamos zonas de sabana cuya extensión geográfica es bastante amplia y que llegar de alguna manera a establecer los sitios donde se encuentran los predios no es un asunto fácil. Además, dentro de los predios muchas veces hay animales que no están estabulados, sino que están libres completamente en la llanura. Entonces, en las actividades de terreno, ya en el abordaje de cada uno de los focos, especialmente en el tema de salud, nos centramos en 3 actividades especiales. Primero, la búsqueda activa comunitaria. Eso se hacía un monitoreo del censo de los habitantes de esta región. El departamento de Casanare para este momento debía tener alrededor de 300.000 habitantes, de los cuales alrededor del 40% de la población es rural. En los municipios donde se estaba presentando los focos eran los municipios que tenían la población rural más cercana o la población perirural más cercana a las zonas urbanas. La búsqueda activa comunitaria humana pudo realizar ese censo y a partir de ese censo hacer un monitoreo. De las personas que tenían algunos signos o síntomas compatibles, se les hizo los exámenes pertinentes y todos los casos fueron descartados. Se revisaron las condiciones de vivienda y ambientales para tratar de establecer la forma de mitigar el impacto que podría tener la circulación de los vectores. Entre las medidas de control en los humanos se ofreció atención médica oportuna e inmediata que permitió hacer esa captación de casos, el seguimiento clínico y la valoración de los vectores, tanto en la recolección de los vectores, tanto en sus estados larvarios como sus estados adultos, así como el establecimiento de unas medidas de control iniciales con la dificultad de cuál sería la estrategia más efectiva para poder abordar el control del vector o la protección tanto de animales como de los humanos. Y en el caso de la búsqueda activa institucional, se hizo a través de una herramienta que tiene nuestro sistema de vigilancia que permite a partir de la codificación y la búsqueda tanto en los registros administrativos como en los registros de mortalidad, poder detectar posibles configuraciones de enfermedades que podrían corresponder a síndromes neurológicos muy compatibles con la encefalitis equina. Se hizo la verificación que esos casos hubieran sido notificados al CIVIGILA y se hizo el estudio y el seguimiento correspondiente. Es decir, la intensificación de la vigilancia nos permitió estar seguros que ese ciclo enzootico que estábamos viendo, ese ciclo enzodémico que estábamos viendo en su momento, no fuera a trascender hacia los seres humanos. Adicionalmente, una de las cosas que fue una fortaleza durante el abordaje es que este departamento, el departamento de Casanare, por tener unas condiciones propicias para otro tipo de vectores, entre ellos para dengue, para fiebre amarilla, para chagas, tiene una capacidad de vigilancia entomológica regular ampliada y eso ha permitido que permanentemente se esté nutriendo información al sistema de vigilancia entomológica de lo que está ocurriendo en el territorio. Sin embargo, dentro del análisis que se hacía en su momento, se entendía que era importante reconocer más allá de lo que estaba ocurriendo con lo que ya se había detectado en la posibilidad de que realmente el vector fuera tan eficiente para poder hacer la trascendencia o el traspaso de la enfermedad de la barrera animal a la barrera humana.
Entonces, las estrategias que se hicieron tuvieron dos componentes, un trampeo por atracción de luz y un trampeo mediante cebo, por atracción mediante cebo de hámster o de pollo vivo, para tratar de identificar si estos animales, tanto los reservorios como los vectores, estaban infectados. Se hizo búsqueda y recolección de especímenes en potenciales criaderos. Lo que logramos hacer en su momento fue hacer la caracterización de los potenciales vectores, y en este caso llegamos hasta el nivel de la especie Culex orophora y Anopheles. Sin embargo, por algunas dificultades operativas causadas por las dificultades de acceso geográfico que mencioné al inicio, especialmente un paro de camioneros, un paro de transportistas, afectó la viabilidad de las muestras, que las muestras llegaran al su punto final de la manera más adecuada. Las zonas donde se hicieron estos estudios fueron aquellas zonas donde permanecían más los equinos, donde había un comportamiento del vector respecto al ecosistema de la región por zonas boscosas en sitios cercanos al sitio donde estaban ocurriendo los focos, y en las áreas de sabana y los domicilios para tratar de determinar el posible riesgo que podían tener los seres humanos. ¿Qué cosas de laboratorio se hicieron adicionalmente? A partir de los casos que se encontraron en los animales, se hizo el elemento del virus a partir de muestras de tejidos en el encéfalo, vaso y páncreas, en el suero sanguíneo y en el líquido cefalorraquídeo, mediante la inoculación de cultivos celulares e identificación por inmunofluorescencia. En los humanos se consideró incluso la toma de lavados nasofaringios como una estrategia para tener todas las posibles alternativas de aislamiento o de detección viral. De acuerdo al estudio filogenético, se encontró que el linaje circulante era un linaje 3, perteneciente a Sudamérica, muy cercano a la familia encontrada en Perú, y que nos habla parte del comportamiento endémico que puede tener el virus en nuestro país, como de alguna manera ocurre con la encefalitis equina venezolana. Adicionalmente, se hicieron pruebas en suero y en líquido cefalorraquídeo para la determinación de anticuerpo para medir si había una seroconversión que pudiera evidenciarse por el aumento de 4 veces los títulos de anticuerpos. En el caso del sector pecuario, el sector pecuario desarrolló actividades incluso más allá de lo típico, entre ellos la cuarentena de las áreas afectadas, el cese de las licencias sanitarias de algunos eventos, porque parte de lo detectado es que los animales de alta genética eran los que estaban siendo afectados, entre ellos aquellos caballos o aquellos equidos que eran llevados a ferias de exposición. La vigilancia epidemiológica en las áreas de foco, con un foco extendido de 10 a 20 kilómetros de radio, con toma de muestras en los animales con sintomatología nerviosa o sospechosos. Se tomaron muestras pareadas en predios negativos entre 7 y días posteriores al primer muestreo. Se verificaron antecedentes vacunales y se intensificó la actualización del certificado de vacunación. Se recomendó las barreras de protección o la protección de barrera para los equidos, la educación y comunicación para las personas propietarias o cuidadores de los criaderos, y el procesamiento en laboratorio de las aves muertas encontradas en el área de riesgo, dada la comprensión que la dinámica de la encefalitis equina, en este caso, estaba más asociada con ese tipo de animales silvestres. En la comunicación del riesgo, los mensajes claves estuvieron estos 4 tenores. El primero, evitar la presencia de los criaderos, protegerse de la picadura de mosquitos, promover el uso de los repelentes y reconocer los signos y síntomas de la enfermedad. Y en la vigilancia ambiental, que ha sido un fenómeno que tiene cierta dificultad para nuestro país y que parte de lo que estamos desarrollando en la estrategia de una salud es cómo poder promover el mejoramiento de las capacidades para que el sector ambiente, en el caso colombiano, el Ministerio de Ambiente, las corporaciones regionales que tienen a su cargo la conservación de cuencas y espacios naturales en determinadas zonas de Colombia, y adicionalmente los parques naturales, puedan ir asumiendo progresivamente funciones de vigilancia epidemiológica en los animales silvestres y sobre todo de vigilancia intensificada en ciertos momentos asociados a algunas situaciones climáticas, como sucede actualmente con el fenómeno del Niño, que nos ha traído sorpresas importantes sobre el comportamiento de los virus que son transmitidos por vectores. Entonces, lo que se hizo en su momento en la vigilancia ambiental fue verificar las modificaciones ecológicas que podrían significar esas condiciones favorables. Realmente lo que se identificó es que los sitios donde se estabulaban estos animales de alta genética estaban muy cercanas a esas vegas de las fuentes de agua que permitían de alguna manera la introducción del vector en esos entornos. La vigilancia de la mortalidad inusual en las aves silvestres y la vigilancia de animales centinelas que podrían ser usados para la detección de focos enzooticos en estas zonas. Entonces, ¿cuáles aprendizajes nos quedaron? En el caso del humano,
la importancia de la detección precoz para hacer una atención adecuada y desencadenar las medidas preventivas y de vigilancia. Eso nos ha llevado a la consideración de tener estrategias diversas en los momentos en que se ubican focos de dengue en sitios donde habitualmente no se encuentran o sitios donde se haya diagnosticado dengue y que no se haya podido detectar dengue como tal. Continuar con la vigilancia de los episodios de síndrome neurológico en los equidos, la cual debe realizarse con precaución y alerta por parte de los servicios de salud y de sanidad animal. De hecho, ha sido una estrategia que se ha mantenido en el tiempo, a pesar de que ha habido momentos en que se ha suspendido los ciclos de vacunación contra encefalitis equina venezolana. En el caso de lo entomológico, reforzar la vigilancia constante en las poblaciones de mosquito del país. Afortunadamente, en aquellos departamentos donde habitualmente ha habido focos importantes e incluso afectación de los seres humanos, se ha mantenido la vigilancia entomológica ampliada un poco precisamente por la vivencia de estas situaciones. Y finalmente, en lo ambiental, como ya lo mencioné, la necesidad de fortalecer las capacidades que tiene el sector ambiente y cómo los otros sectores podemos ayudar para entender las condiciones climáticas, de las migraciones de las aves y el establecimiento de alguna manera de posibles sensores en estas barreras naturales. Básicamente, nuevamente, insisto, este escenario de lo que está significando la alerta alrededor de la encefalitis equina es nuevamente un recordatorio de la importancia, de la relevancia que tiene el esquema de una salud. Creo que es un momento para volver a hacer la reflexión de cómo podemos trabajar juntos. Y ese trabajo juntos nos va a llevar a ser más exitosos. Muchísimas gracias. Doctor Prieto, muchísimas gracias por la presentación. Yo invito a usted que quede con nosotros porque al final haremos una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, muchísimas gracias por la presentación, la experiencia de Colombia en el manejo de este momento. Muchas gracias, doctor Franklin. Ahora, de pronto, inmediato, ya invito a la doctora Jimena Melón, que es la directora nacional de Sanidad Animal del SENASA de Argentina, y quiero agradecer muchísimo a la doctora Jimena, que sabemos que están pasando ahora durante la crisis, ¿no? Y los focos ahí de encefalitis equinas, pero ha tomado su tiempo para compartir con nosotros el trabajo que está haciendo Argentina. Doctora Jimena, la palabra es tuya, y si quiere poner en formato presentación, ahora sí veo en formato presentación. Gracias, doctora Jimena. Bueno, muchas gracias. Bueno, a Panaftosa OPS por la organización de este webinar, muy oportuno, por cierto. Como decías, Marco, nosotros estamos atravesando en este momento esta nueva emergencia, que también coincido con el colega de Colombia, que así como la gripe aviar, que también fue este año, parece mentira, pero en Sudamérica también estuvimos lidiando y estamos lidiando con la gripe aviar. Son enfermedades que nos ponen de cara a la aplicación de este criterio, este concepto de una salud que se viene enunciando hace tiempo y se viene aplicando recientemente de manera cada vez más, de manera más operativa y más de implementación en terreno y práctica. Así que bueno, la situación, la presentación es un poco respecto a la situación actual de la encefalitis equina en Argentina. Y un poco aquí lo que esta diapositiva lo que muestra es la situación en la región, según la información que se envía a la OMSA, de las 3 encefalitis equinas causadas por alfavirus, la encefalitis equina del este, del oeste y la venezolana. Y bueno, según esta es la información que podemos encontrar en el sitio web de la OMSA, aquellos países en los cuales los 3 tipos de encefalitis están ausentes, aquellos que se tiene una sospecha y aquellos en los cuales está presente. Esta es la situación, es la información que existe actualmente en la OMSA, sin embargo ya está desactualizada por, bueno, lo que está ocurriendo en este momento, sobre todo en el cono sur. La situación actual en la República Argentina, las 3 enfermedades se consideraban, como podíamos ver en los mapas, las 3 enfermedades se consideraban exóticas en nuestro país.
tanto la encefalomelitis del este, del oeste, como la venezolana. El último registro oficial de la encefalomelitis del oeste ocurrió en Argentina en el año 1988. Y luego, como decían hace un rato también las presentaciones, la última presentación de West Nile virus, en este caso también una encefalitis equina por lentivirus, fue en el año 2006 y 2010 en la provincia de Córdoba. Así que llevábamos muchos años sin la presentación de estas enfermedades. Las primeras sospechas que tuvimos de encefalitis equinas, en su momento, en realidad, el diagnóstico que hicimos fue no solamente de alfavirus, sino también de lentivirus y también de herpesvirus, de rinoneumonitis. Digamos, las primeras sospechas que tuvimos, hicimos una amplia gama de diagnósticos diferenciales para llegar al diagnóstico de lo que estaba pasando. Fueron el 23 de noviembre de ahora de este año, del 2023, en las provincias de Santa Fe y Corrientes, que son provincias del litoral y del centro, de la zona este y centro de la Argentina. El diagnóstico se confirmó el día 25 de noviembre del año 2023, el diagnóstico por PCR a la forma genérica de alfavirus en principio, y el día 27 ya pudimos tener el diagnóstico definitivo por PCR en real time de la encefalomelitis equina del oeste, que era la que estaba causando esta sintomatología y mortandad. Como les comentaba, también se realizó el diagnóstico de las enfermedades diferenciales y todos los diagnósticos resultaron negativos. Tengo una diapositiva un poco más adelante de cómo trabajamos interinstitucionalmente en Argentina, pero la capacidad diagnóstica para estas enfermedades la tenían el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es una dependencia estatal de Argentina de investigación, que depende igual que el SENASA, el Servicio Veterinario o la Autoridad Veterinaria en Argentina es el SENASA, y el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, dependemos ambos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. De manera que el INTA realizó el diagnóstico junto con el de la Universidad Nacional de Córdoba, y en este momento también estamos trabajando en el diagnóstico en conjunto, en el diagnóstico en animales, en conjunto con el Instituto Maistegui, que depende del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina. Así que bueno, cronológicamente lo que tuvimos es la primera sospecha oficial el 23 de noviembre, la confirmación de alfavirus el 25 de noviembre, 2 días después, y la confirmación del diagnóstico de encefalomelitis equina del oeste el día 27 de noviembre. Como ya han dicho los colegas que han hecho las presentaciones anteriores, pero bueno, lo que sabemos de esta enfermedad es que tiene un ciclo enzótico que se mantiene entre las aves paseriformes como reservorio en los distintos países y nichos, y el mosquito básicamente es el vector de estas enfermedades. En Argentina estamos iniciando con aquellas instituciones públicas que tienen esa capacidad de estudios entomológicos específicos para ver cuál es el mosquito silvestre, en este caso de las zonas rurales, involucrado en este nuevo brote, que entendemos que se debe, también como se ha dicho los colegas antecesores, a cambios o a presentaciones de determinadas presentaciones climáticas, ambientales y ecológicas, pero bueno, estamos o vamos a trabajar más específicamente con respecto a determinar la especie de mosquito vector que estaría en este momento siendo la principal fuente de diseminación. La enfermedad tiene un ciclo episootico y es el que estamos en este momento transitando, y las aves paseriformes participan como huéspedes amplificadores, mientras que los caballos y los humanos son huéspedes terminales de acuerdo a la información emanada por la Organización Mundial de Sanidad Animal y a las distintas informaciones técnicas que se tienen. Los roedores y los lagomorfos pueden también transmitir o funcionar como huéspedes de amplificación cuando se infectan por los mosquitos.
La sintomatología que estamos encontrando y que generalmente se presenta en este tipo de enfermedades, fiebre, anorexia y depresión, y en los casos graves esta etapa prodrómica, luego seguida por una encefalitis con actividad mental alterada, hipersensibilidad a los estímulos, movimientos musculares involuntarios, disminución de la visión, deambular sin rumbo, presión de la cabeza contra objetos, marcha en círculos, incapacidad para tragar, ataxia, paresia, parálisis, convulsiones, periodo de excitación, prurito intenso, movimientos de pedaleo, diarrea o constipación. Y en términos teóricos sobre la información disponible sobre esta enfermedad, tiene mayores probabilidades de ser asintomática o leve, y la tasa de letalidad generalmente es de un 20 o un 30%. Así que un poco lo que está pasando en la Argentina. Importante poder mencionarles que en SENASA tenemos en la página web de SENASA para información, para transparencia e información tanto de las instancias del sector privado vinculado a lo ecuestre en Argentina, como para la información al público en general. Tenemos un tablero de control que lo pueden ver que es lo que están viendo en este momento en pantalla, al cual se accede a través de un micrositio. Dentro de la página web del SENASA hay un micrositio específico sobre la encefalitis equina, y allí se puede entrar a este link donde vamos mostrando diariamente, se actualiza cada 24 horas, los brotes y las sospechas de encefalitis que vamos teniendo. Es importante mencionar, ustedes pueden ver aquí el mapa de la República Argentina y pueden ver que la mayoría de los brotes están sobre la zona centro y este de nuestro país, en las provincias más bien del litoral del país, que están fronterizas con otros países de la región. Y lo que podemos ver es que hemos tenido hasta ahora informados 400 y atendidos por el SENASA oficialmente 425 brotes. Es importante el criterio epidemiológico que se está teniendo. Como les comentaba al principio, se hace el diagnóstico del laboratorio de las primeras sospechas. Se hizo el diagnóstico del laboratorio por PCR del virus específico que estaba circulando. Luego, como podrán ver, hay una cantidad importante de brotes que se van dando, y entonces luego hay una clasificación ya de caso clínico en aquellos establecimientos pecuarios donde lo que nos encontramos es animales con sintomatología compatible y patognomónica y un nexo epidemiológico con otros brotes ya diagnosticados por diagnóstico de laboratorio en la provincia. Entonces tenemos definición de caso clínico y tomamos como un brote cualquier establecimiento pecuario donde haya habido uno o más equinos con diagnóstico clínico o de laboratorio confirmatorio. Este es el mapa de brotes que estamos teniendo, que se está presentando en este momento. Estamos realizando el seguimiento de cada uno de los casos con remisión de muestras a los laboratorios que le mencioné. También en un principio como medida de emergencia, cuando todavía incluso no teníamos el diagnóstico definitivo de cuál era la enfermedad que se estaba presentando, esto fue el fin de semana pasado, no el anterior, establecimos medidas de emergencia y contingencia, como fue el control de movimientos de los establecimientos que son diagnosticados como positivos o casos, y las provincias que estaban siendo notificadas como casos. Como podrán ver en este momento, la mayoría de las provincias que tienen población de equinos y que además tienen la presencia del vector están ya infectadas, por lo cual ese control de movimiento inicial que se produjo en las primeras 2 provincias que fueron diagnosticadas no tiene tanto sentido, y entonces vamos a ir evolucionando y vamos a ir modificando estas medidas para que sean efectivas. Y por otro lado, la vacunación de las encefalomielitis equina del este y del oeste
en la Argentina era facultativa, es facultativa desde el año 2016, no es obligatoria. Antes del año 2016 era obligatoria para los equinos, para el movimiento de equinos, era una vacuna que se pedía obligatoria previo al movimiento de los equinos, normalmente se daba más en los equinos deportivos. Y aquí también podemos ver, ahora me explayaré un poquito más sobre cómo es la presentación epidemiológica y en qué tipo de equinos se está dando en este momento en la República Argentina, pero aquí también en este tablero de control lo que podemos ver es un poco su distribución geográfica y temporal, y cuáles son diagnósticos de laboratorio y cuáles son brotes o casos que se diagnostican por clínica y nexo epidemiológico. Y aquí sí, en la próxima diapositiva podemos ver un poco de la casuística que se está presentando y los datos epidemiológicos que estamos recogiendo a nivel de terreno, a nivel de campo. Como pueden ver, el 94% de los brotes de los establecimientos pecuarios o rurales con casos se dan en predios rurales con équidos de trabajo. Y muy pequeños porcentajes, el otro 6% de los brotes que estamos teniendo se distribuyen en aras o cabañas, clubes o campos de polo o de pato, de deporte, estudes o caballerizas de turf, centros tradicionalistas, clubes hípicos y lugares donde hay clubes de campo, donde hay tenencia de equinos, pero sobre todo de deporte, de salto o de polo de pato. Así que la realidad es que el 94% de los brotes que estamos teniendo, les reitero, son en predios rurales, en equidos de trabajo, que son equidos que no se mueven, que no salen del predio, por tanto, no están vacunados. En cuanto a la cantidad de equinos involucrados en estos predios, en estos brotes, estamos encontrando el 92% de los equinos son generalmente, al momento de la atención de la notificación, están sanos, el 2% muertos y el 6% con sintomatología mayormente nerviosa. De todas maneras, quiero aclararles que esto, nosotros llevamos una semana y media nada más de evolución de la emergencia o esta brote episódico de esta enfermedad, y esto va cambiando, esta dinámica, y la realidad es que en la semana pasada había menor cantidad de mortandad que lo que hay esta semana. Esta semana la evolución de aquellos animales que se habían encontrado, que se van encontrando con sintomatología, muchos de ellos evolucionan a la muerte. La realidad es que esta información epidemiológica va cambiando día a día y semana a semana, así que la vamos actualizando conforme eso esté pasando, pero a rasgos generales, encontramos en los establecimientos que vamos a atender las notificaciones, la mayoría de los animales, el mayor porcentaje de animales se encuentran sanos, y un porcentaje menor al 30%, como indica la descripción de la enfermedad, tienen sintomatología y evolucionan en muchos casos hacia la muerte. Les comentaba como un tema importante respecto al manejo que se está haciendo, que estamos trabajando sobre esta enfermedad. El SENASA, como autoridad veterinaria, no está trabajando sola. En el concepto amplio de la OMSA, de lo que son los servicios veterinarios, estamos trabajando de esa manera. Les comentaba con respecto al INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, estamos trabajando en el diagnóstico con otras instituciones, también con el Instituto de Virología Vanela, que es de la Universidad Nacional de Córdoba, con el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, Maistegui, básicamente con estas tres instituciones, básicamente sobre el diagnóstico, pero también sobre las investigaciones epidemiológicas y la vigilancia entomológica, y con el Ministerio de Salud, cada uno de los predios o establecimientos con sospecha clínica o con notificación que llega al SENASA sobre una sospecha que atendemos desde el SENASA, se da intervención directa al Ministerio de Salud. Los gobiernos provinciales y municipales atienden directamente y hacen el seguimiento clínico de las personas que pudieran estar en contacto con los equinos, y por otro lado,
En esta semana se emitió un comunicado a todos los centros de atención primaria de salud de todo el país, desde el Ministerio de Salud de la Nación, con una descripción de la definición de la sospecha de un humano que pudiera contraer una de estas encefalomielitis equina, descripción de la sintomatología clínica, para que estén alertas todos los centros de salud primaria de todo el país con respecto a la posible sospecha de estas enfermedades. Una cosa que a veces se da por sentado o que se trabaja de manera complementaria, pero que a mi entender, tanto en lo que fue la emergencia de gripe aviar como en lo que está haciendo la emergencia de la encefalomielitis equina del oeste en este momento, en la Argentina la comunicación es absolutamente clave. Como les comentaba, el hecho de que en Argentina no hubiera vacuna o poca vacuna disponible de producción nacional o importada para atender la gran cantidad de demanda que ha habido en estas últimas 2 semanas, ha hecho que nosotros tengamos que, por supuesto, comunicarnos con los laboratorios productores e importadores para agilizar lo más posible, sean los trámites de registro y liberación de vacunas como para lo que es la producción de vacuna, pero sin embargo estamos todavía en falta de vacuna. Entonces por eso insisto tanto en esto que es la comunicación. Mantener informados a los sectores de cómo está la situación, de cuándo va a haber vacuna disponible, de la importancia de utilizar repelente, de la importancia de las fumigaciones, de la importancia de saber que es una zoonosis y que se puede transmitir a los humanos y que entonces se deben tomar todos los recaudos necesarios, que a lo mejor en ciertas zonas puede no haber, en un establecimiento agropecuario pueden haber equinos y sin embargo puede haber enfermedad y las personas pueden estar expuestas porque la enfermedad la traen los mosquitos y el reservorio son las aves y puede no haber un equino involucrado para que una persona se enferme de la enfermedad. Entonces, es algo que con el equipo interdisciplinario e interinstitucional que estamos trabajamos fuertemente y estamos muy atentos de lo que es la comunicación, hablando con medios de comunicación, con radios y sobre todo lo que es la información en la web. Aquí lo que les estoy mostrando les comentaba que en la página web del SENASA tenemos apenas uno ingresa a la página web del SENASA, un micrositio específico en las encefalomielitis equinas y allí tenemos información actualizada. Tenemos también información en la página web del SENASA dentro de este micrositio sobre cuáles son las vacunas registradas para encefalomielitis equina para que los productores puedan utilizar vacunas registradas, la lista de productos registrados para utilizar como repelente o ahuyentador de mosquitos en equinos, también tenemos publicado ese listado. Y por otro lado, aquí lo que vemos es sacamos desde SENASA un curso de acreditación de sanidad y bienestar de los equinos, virtual y gratuito para los veterinarios de la profesión privada, para que tuvieran información inmediata, no solo de la presentación, de cómo se estaba presentando esta encefalomielitis equina del oeste en la Argentina, sino también sobre la sintomatología y demás, para que puedan asesorar a los productores y a los tenedores de equinos y trabajar de la mejor manera posible. Recomendaciones para evitar el contagio tanto de las personas como de los humanos. Y también de las medidas complementarias, también usamos el WhatsApp, los estados del WhatsApp y demás para tener lo más informado a la comunidad en general y al sector en particular de todo lo que se va haciendo y cuáles son los riesgos de la enfermedad y los riesgos para los humanos. Así que insisto que la comunicación es clave y es muy, muy importante y estamos abocados a eso para poder afrontar esta emergencia que, digamos, últimamente y un poco rompiendo algunos esquemas a los que teníamos la manera de trabajar los servicios veterinarios en los últimos años, teniendo este nuevo paradigma, y lo podemos ver en la página web del SENASA cuando vemos estos micrositios que en sanidad animal son muchos, y en sanidad vegetal también, son muchos de enfermedades emergentes y de
esta forma de presentación donde la contención pasa a ser sumamente importante. Vemos el micrositio de la gripe aviar, de la encefalomielitis equina, del virus rugoso del tomate. Esta es la forma, y de estas enfermedades además que atraviesan transversalmente la salud pública. Ni hablar, están vinculadas a los cambios ecológicos y ambientales y atraviesan también a la salud animal junto con la salud pública. Entonces, bueno, estamos enfrentándonos, como dijeron los antecesores, a este tipo de nuevo paradigma o de nueva manera de que se presenten estas enfermedades. Por último, por ahí, hablar un poco de lo que es las exportaciones y las importaciones de equinos y el control de movimientos. Una parte importante de lo que es la comunicación al sector, a los productores, a los tenedores de equinos, es que en realidad la forma de dispersión de la enfermedad no está vinculada al movimiento de los equinos. No son los equinos los que mueven la enfermedad de un lugar a otro, sino la presencia del mosquito vector, del vector, y la presencia de las aves que tuvieran la enfermedad. Así que bueno, un poco lo mismo aplica a lo que es el movimiento internacional de equinos, pero bueno, lo que hemos hecho inmediatamente es el relevamiento de las cuarentenas que estaban en curso de exportación, verificar el número de equinos, la fecha de salida, de qué establecimiento pecuario salía y que no fuera uno de los establecimientos que estaban involucrados en este tipo de situación, y cuál era el país de destino y de tránsito y cuáles eran las condiciones que exigían esos países para poder certificar de la manera correcta las exportaciones en curso. Así que, y en el caso de que fueran destinos que requirieran la vacunación de los equinos, también la condición de vacunados del equino. Así que bueno, eso es un poco el relevamiento que se hizo. Esta es una época, por el tema de los equinos deportivos, una época donde se mueven los equinos para participación de eventos. Por eso, bueno, se hizo todo este relevamiento previo para poder garantizar las exportaciones. Y por otro lado, con lo que son los eventos secuestres y los retornos al país desde otros países de origen, como les comentaba, en realidad, al no estar vinculado directamente el movimiento de equinos o el equino, por no ser un dispersor de la enfermedad a otros equinos, ni de manera directa ni de manera indirecta, no se suspendieron los eventos secuestres, pero sí se realizan de una manera, se hizo un protocolo para estos eventos consensuado con el sector privado, en los que a través de la fumigación, del uso de repelentes, de la admisión de equinos vacunados en la medida de las posibilidades y demás, se permite la realización de estos eventos, pero con una serie de medidas. Se hace control documental de los equinos previo al ingreso y demás, una serie de medidas que aseguran que esos eventos se hagan de una manera segura dentro de lo que es la presencia de esta enfermedad o las provincias que pudieran estar presentando esta enfermedad. Un comentario más por ahí con respecto al diagnóstico, porque por ahí no había una diapositiva específica con respecto al diagnóstico, pero por ahí es importante e interesante para otros países que puedan estar cursando la enfermedad, lo que es la experiencia, lo que está pasando en la Argentina. Nosotros al principio tomábamos en animales todavía no fallecidos, no muertos, tomábamos muestras sobre los animales vivos, entonces tomábamos muestras de sangre y de suero. En el caso de Argentina no hemos podido a través del PCR detectar el virus o detectar positivos a través de la sangre, y cuando hacíamos muestras de suero nos daban negativas porque seguramente no habían todavía, para la detección de anticuerpos, todavía no se habían elevado los anticuerpos lo suficientes como para que nos dieran positivos. Entonces, las primeras muestras de animales que recién empezaban a presentar sintomatología nerviosa, que quisimos realizar PCR en sangre para detectar la viremia y anticuerpos en suero para ver el aumento de anticuerpos, nos daban negativos. Nosotros debimos ir al tejido, hacer PCR sobre los tejidos para poder encontrar los animales positivos.
En el caso también de la Argentina, estamos encontrando la muestra de los tejidos, tomamos cerebro, líquido cefalorraquídeo, hígado y vaso. El tejido que más nos está siendo eficiente en cuanto a la detección del virus es el cerebro. No sirve tanto el líquido cefalorraquídeo, sino que estamos encontrando, el tejido, ya digo, que más está sirviendo para el diagnóstico es el cerebro. Lo que se hace es el PCR para tener el diagnóstico de alfavirus genérico, y en los casos que se hizo la tipificación del virus, se hizo a través del PCR por real time. Así que bueno, un poco eso es en general lo que puedo mencionar de lo que fue y está siendo la experiencia de Argentina. Nuevamente gracias por la participación y quedo a disposición para el panel de preguntas. Ok, doctora Jimena, muchísimas gracias por su presentación. Ha dado cómo está la situación ahora en Argentina y todos los desafíos. Para no tomarnos mucho más tiempo, quiero invitar ya al doctor Jairo Méndez, que es nuestro especialista en virología en la Organización Panamericana de la Salud. Doctor Jairo, que va a hacer algunos comentarios. Él trabaja en el Departamento de Emergencias Sanitarias ahí en Washington, que va a brindarnos también algunas informaciones adicionales. Y ahí luego vamos a hacer entonces las preguntas y respuestas entre todos los panelistas. Muchísimas gracias, doctora Jimena. Doctor Jairo Méndez, por favor, adelante. Perfecto, muchas gracias. Espero que me estén escuchando. Sí, se Por favor, escucha muy bien y perfecto. se ve también la presentación, Jairo. Perfecto, entonces voy a comentar algo muy rápidamente acerca de los retos para la detección por laboratorio y por supuesto yo me voy a enfocar un poco más en comentarios respecto a la detección y la vigilancia en humanos. Por supuesto que es lo que nos corresponde desde el Departamento de Emergencias. Solamente para comentar que, por supuesto, dentro de las enfermedades zoonóticas que nosotros tenemos, digamos que priorizadas en nuestro departamento, dentro de ellas están, por supuesto, los arbovirus, y dentro de los arbovirus, por supuesto, aquellos arbovirus neurotrópicos o neuroinvasivos son una prioridad, y eso es algo que hemos venido tratando de mejorar un poco también la capacidad a nivel regional. Por supuesto, tenemos varios arbovirus circulando en la región, lo cual nos pone en una situación relativamente compleja para el diagnóstico, sobre todo para el diagnóstico diferencial. Tenemos, por supuesto, dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, y esto clínicamente, por supuesto, tiene un impacto en el momento de generar o de sospechar una infección por alguno de estos arbovirus, y algunos de ellos también se presentan con algún tipo de afección neurológica. Por eso, entonces, insisto, esto es parte de lo que nosotros tenemos, por supuesto, como una prioridad. Existen muchísimos arbovirus y muchos de ellos tienen, de hecho, muchos de esos tienen capacidad neurotrópica, y definitivamente hay algo que es clave, y es que muchos arbovirus de los que circulan actualmente, hemos visto que están de alguna manera ya circulando en la región, y lo hemos visto a través de todas las presentaciones el día de hoy, pero definitivamente uno de los problemas que tenemos es que todos circulan tal vez bajo lo que ya podríamos llamar la sombrilla del dengue, y es que dengue, que ha sido sin duda la enfermedad arboviral más impactante en la región, muchas veces lo que hace es precisamente distraer un poco la atención. Solamente pensamos en dengue, y esto puede llevar a que todas esas enfermedades neurotrópicas, neuroinvasivas por arbovirus, de alguna manera puedan pasar desapercibidas. Es por eso entonces que ya como se ha venido mencionando, tenemos que poner los ojos entonces en los arbovirus neuroinvasivos, neurotrópicos,
Como ya se ha mencionado acá, y estos son, por supuesto, los que también, más allá de los animales, por supuesto, también pueden infectar y afectar también a los humanos. Tenemos aquellos neurotrópicos del complejo Semiliki Forest que están más que todo generando enfermedad de tipo artrogénica, pero también tenemos las encefalitis equinas como tal, que sí pueden generar enfermedad un poco más neurotrópica. Entonces, y eso es lo que hemos venido viendo y para lo cual deberíamos estar preparados. No voy a comentar mucho sobre los sitios de transmisión de las encefalitis equinas y sobre todo la venezolana. Solamente quería mencionar que, como todos los virus, estos virus también es importante estar atentos a la evolución y a los cambios genéticos, ya que hemos visto cómo los virus pueden adaptarse mejor a algunos, sobre todo algunos hospederos o algunos de los vectores, y esa mejor capacidad de adaptación puede también eventualmente impactar en la circulación que tenemos en la región. Como ya también hemos visto, y esta mañana el doctor Renato nos hizo una muy buena síntesis de lo que se ha visto en la región, y por supuesto también desde Colombia y desde Argentina nos lo mencionaron. Tenemos la evidencia de alguna manera de muchos de estos virus ya circulando y que ya son endémicos y que circulan en la región. Y por eso lo que tal vez nos falta todavía es mejorar las capacidades para reconocerlos. Insisto, tenemos muchas evidencias, creo que cada vez se va juntando más y tenemos, y con todo esto, uno de los retos más grandes que tenemos para el diagnóstico, y esto es donde yo quería tal vez detenerme un momento más, es el diagnóstico en el laboratorio, y estoy hablando, insisto, en el caso de los humanos. Cuando después de que el virus se incuba y se empieza a incrementar la viremia normalmente alcanza un pico máximo antes del inicio de los síntomas. Es decir, cuando tenemos una sospecha, cuando el paciente llega con alguna sospecha clínica, para ese momento la posibilidad de detectar el virus por cualquier metodología virológica es mucho más baja, ya que para ese momento, insisto, la viremia ya ha disminuido muchísimo. Por eso, y para el caso de los arbovirus neurotrópicos, la serología va a ser la herramienta que nos va a permitir inferir y eventualmente, en conjunto con toda la información epidemiológica y clínica, confirmar un caso por una infección por un arbovirus neurotrópico, cualquiera de estos. Entonces, acá va a ser importante la determinación de la inmunoglobulina M en suero. También se puede detectar la inmunoglobulina M en líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, el líquido cefalorraquídeo, por ser una muestra relativamente compleja, solamente lo vamos a usar en caso de que el clínico que ve el caso vea la necesidad de tomar la indicación de tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo. Es una muy buena muestra para la detección también de los anticuerpos. Y por supuesto, eventualmente también el aumento de los títulos de inmunoglobulina, también de inmunoglobulina G, nos van a permitir ayudar al diagnóstico. Como podemos ver, casi que al inicio de los síntomas podemos detectar tanto la IgM como la IgG, ya que como la viremia comienza poco antes, para el momento de los síntomas la IgG ya está detectable. Entonces, una vez más, tenemos retos importantes acá con la detección molecular, la detección virológica, y por eso, insisto, la serología es lo que nos va a permitir eventualmente en conjunto, insisto, con la clínica y con la epidemiología, realizar un diagnóstico. Muy rápidamente, entonces, como ya lo comentaba, muchas de estas enfermedades pueden estar pasando desapercibidas o confundidas con otras enfermedades que se vigilan mucho más, como fiebre amarilla, dengue, chikungunya, Zika y otras. Por eso necesitamos que los clínicos estén muy atentos y muy alertas para reconocer rápidamente los signos neurológicos que pueden llevar a una sospecha clínica. La detección y el diagnóstico, una vez más, es complejo. Tenemos la cocirculación de tantos arbovirus y algunos de las mismas familias pueden generar una reactividad cruzada que no facilita el diagnóstico. Por eso tenemos que aprender muy bien a interpretar los resultados. Como ya lo he mencionado, tenemos muchas señales actualmente en la región. Sin embargo, la mayoría de
de la información que tenemos de estos arbovirus neuroinvasivos es más, proviene más de algunas investigaciones que se hacen por academia, pero realmente por proyectos de investigación y no tanto por por la vigilancia. Es por eso que definitivamente necesitamos construir una buena capacidad de vigilancia epidemiológica unida con una vigilancia clínica, con una buena sospecha que me permita realmente generar información de una manera mucho más sistemática y no solamente cuando aparecen casos esporádicos, sino que podamos tener realmente una vigilancia que nos permita anticiparnos a lo que pueda estar sucediendo. Otro de los retos que tenemos para el laboratorio y para la vigilancia por laboratorio es que no contamos con estuches comerciales para el diagnóstico ni serológico ni molecular de estos virus. Así que dependemos de metodologías in-house y esto requiere, por supuesto, una mayor experticia para la implementación. Acá simplemente quería comentar que OPS, junto con los centros colaboradores para arbovirus, principalmente el INER de Argentina y el CDC Fort Collins en Estados Unidos, estamos ya trabajando para asegurar tener reactivos tanto para detección molecular como para la serología. Este material, insisto, no es tan fácil de generar y de producir, por eso tenemos que ser muy cautos y muy eficientes en la manera como lo vamos a implementar, ya que, insisto, por ser una metodología in-house y que la preparación requiere bastante tiempo y es compleja, vamos a tener que estar muy bien organizados en qué es lo que tenemos y con unos buenos algoritmos de diagnóstico. Cuando tengamos un caso sospechoso, insisto, me refiero a humanos, que por aspectos epidemiológicos y clínicos se considera un caso sospechoso de alguna de estas encefalitis equinas, la idea sería empezar con una PCR que independientemente que del momento vale la pena de todas maneras hacerla, y aún si el resultado es negativo, pues igual vamos a seguir con la serología, iniciando principalmente con la IgM y posteriormente la IgG. También, por otro lado, en este momento en donde tenemos que estar muy atentos a todo lo que pueda estar sucediendo, sobre todo en áreas donde ya se han reportado casos en equinos, es importante tener, por supuesto, una mayor alerta sobre los posibles casos que vengan, por ejemplo, con sospecha clínica de dengue, y que además pueda tener algún tipo de sintomatología también neurológica. Esos casos que se descartan por dengue o por otro arbovirus, pero que pueden tener alguna sintomatología neurológica, deberían también ser considerados para seguir el algoritmo y pasarlos a PCR o serología de algunos de estos arbovirus neurotrópicos. Para todo esto, insisto una vez más, desde los laboratorios de salud pública y para humanos principalmente, les pedimos por favor que nos contacten en OPS, tanto en las oficinas de los países como en las oficinas, en la oficina regional, para reactivos que se puedan necesitar, para el soporte necesario y por supuesto, insisto, y lo quiero dejar acá de nuevo, en este momento más que nunca la interacción entre en esa interfaz humano-animal, los laboratorios veterinarios y informar a tiempo para que los laboratorios humanos también puedan estar atentos a las muestras que vengan con sospechas de casos humanos, es absolutamente crítico para poder tener las muestras necesarias y eventualmente detectar de manera exitosa y sobre todo a tiempo cualquier caso en humanos. Esto era solamente lo que quería comentar muy rápidamente, doctor Vigilato, y con esto entonces quedo atento a cualquier pregunta que pueda haber con respecto al diagnóstico en humanos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Jairo, por la muy interesante presentación, ¿no? Y cómo que nosotros desde OPS estamos apoyando a los países, ¿no? Bueno, en este momento me gustaría de verificar si algún colega de Uruguay quiere hacer algún comentario, alguna acción.
tengo la lista de los nombres de los asistentes de Uruguay, entonces si alguien quiere levantar la mano y comentar un poco la situación, si no, podemos pasar a la discusión. Aquí tengo los asistentes de Uruguay, si alguien levanta la mano, yo puedo abrir el micrófono, ¿eh? Sin problema. Sí, aquí la doctora Valeria Gallo, voy a dar aquí la palabra a la doctora, ¿está bien? Para que pueda hablar. Estoy promoviendo aquí a panelista, la doctora Valeria, por favor. Doctora Valeria, creo que ya tiene su micrófono y su cámara, ya puede hablar. Buen día, no sé si me escuchan ahora, Ahora sí, perfectamente, doctora. porque se me había desconectado y recién ahora se conectó de nuevo. Está bien. Doctora, muchísimas gracias. Así de pronto solicitarle la participación, pero creo que es una muy buena oportunidad. Muchas gracias. No, por favor, no, nosotros simplemente yo lo que quería aportar es un poco la experiencia que hemos tenido con el diagnóstico y las dificultades. Nosotros tuvimos la primer necropsia que hicimos de un animal que era sospechoso el 23 de noviembre, y justamente fue un animal que fue negativo, que no tenía encefalitis, que tenía lesiones hepáticas, y luego a partir de ahí empezamos a hacer necropsias de animales, observándose en muchos de ellos encefalitis de tipo viral. Nos apoyamos mucho en eso y luego hicimos convenio con el Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Ciencias. Y estamos trabajando todos en colaboración con PCR y con secuenciación viral. Lo que no tenemos, y creo que es muy importante, es ninguna técnica serológica, que por lo que acabo de escuchar son todas in-house las que existen y no hay nada comercial. Y ese es un tema que nos preocupa porque en realidad los diagnósticos que estamos haciendo son todos post-mortem, porque como dijo Jimena, a partir de sangre y de suero no hemos podido amplificar virus. Entonces deberíamos apoyarnos un poco más en la serología, pero hasta ahora no tenemos nada. Y bueno, la situación de Uruguay es esa, o sea, está diagnosticado el virus de la encefalitis equina del oeste, es el único que hasta ahora se ha diagnosticado, y tenemos diagnóstico de alfavirus en algunos otros animales, y encefalitis viral por necropsia. O sea, se ha trabajado de forma muy amplia, o sea, buscando en esos animales, descartando rabia, descartando herpes virus, sarcocistis, o sea, se ha hecho un estudio bien detallado de los casos clínicos de los animales que hemos tenido. Pero bueno, me gustaría si alguien puede darme una respuesta de las técnicas serológicas, porque es lo que estaríamos precisando. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Valeria. Sí, esa parte del diagnóstico y de la vigilancia más efectiva estaba previsto que la doctora Patricia pudiera hacer su presentación. Como hemos tenido el inconveniente desafortunado ahí de este problema familiar, vamos a tener que hacer un segundo webinar específico para vigilancia y diagnóstico. Yo tengo la certidumbre que ahí vamos a poder aclarar un poco más. Y solo para dejar claro, yo también puse en el chat el enlace de ustedes. Yo sé que usted conoce, doctora Valeria, pero para muchos que están preguntando,
sobre las técnicas, en relación a la bioseguridad, ¿no? Yo he puesto el manual, ¿no? de la OMSA ahí en el chat, el link, y también la parte del código también, que algunos han preguntado sobre movilización de animales. Entonces también tanto el código como el manual. Muchísimas gracias, doctora Gallo. Y vamos a seguir adelante entonces con nuestro panel. Yo invitaría a doctora Maristela Pituco, del Laboratorio de Panaftosa, si tiene algún otro tema adicional a complementar, doctora Maristela, e aí luego hacemos el panel. Não, eu só queria comentar que o que a Valéria Gaio falou realmente é um problema muito sério. A gente não tem kits diagnóstico comerciais, então a gente está se preparando aqui para desenvolver e validar, mas isso requer tempo e nós estamos numa emergência. Então o que a gente dispõe e está à disposição é para apoiar no diagnóstico molecular, sequenciamento, metagenômica, e a gente sabe que na área animal acaba que a amostra de eleição sempre é pós-mortem, infelizmente. Então, mas a gente está aqui para apoiar no que for possível e estamos aqui, se precisar enviar amostra para a gente fazer alguma discussão e essas coisas, nós estamos aqui à disposição para fazer diagnóstico diferencial. E, então, acho que é isso que eu teria para acrescentar e tudo que já foi colocado, os retos e que a gente tem problemas de diagnóstico. Muito obrigado, Maristela. Muchísimas gracias. Invito ahora a los panelistas si pueden prender sus cámaras, que vamos entonces iniciar aquí la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos ya varias preguntas. La doctora Jimena, Felipe, yo ya hemos contestado algunas por escrito, pero tenemos todavía algunas pendientes. Entonces voy a estar seleccionando aquí una u otra pregunta. Y tengo una pregunta aquí, la primera, bien interesante. No sé, Jairo, yo podemos contestar, ¿no? ¿Cuál es la contribución de la vacunación de los equinos en reducir los casos humanos? No sé, Jairo, si quieren tú contestar o yo. Solamente un comentario, y es que definitivamente es claro que si nosotros logramos proteger al equino, teniendo en cuenta que el humano es un huésped accidental, si logramos proteger a los equinos de manera indirecta, vamos a proteger al humano. Entonces, digamos que eso lo tenemos que tener claro, teniendo en cuenta que también el grado de reactividad cruzada que pueda haber, de protección cruzada que pueda haber entre los diferentes virus de encefalitis equinas. Recordemos que estamos hablando de varios virus, más allá del virus de encefalitis equina venezolana, y no necesariamente hay protección cruzada. Entonces, teniendo un poco en cuenta eso, mi respuesta sería que sí tiene un impacto definitivamente, pero que no por eso vamos a estar completamente protegidos. Pero te dejo, por supuesto, Marco, complementar. Cambio. Gracias. Sí, en el caso de la encefalitis equina del oeste, que es el caso, ¿no? Tanto el equino no es un amplificador también, ¿no? Como otra encefalitis, por ejemplo, que puede tener ahí el equino importante en la transmisión para el humano. Tiene la importancia de la protección del rebaño, pero tampoco quizás no tenga una protección tanto directa, pero sí indirecta, como comentó Jairo. Bueno, a ver, seguindo aquí las preguntas. Tenemos una de vector acá, que buenos días, entendiendo que el virus no cumple con un ciclo dentro del mosquito, vector mecánico, ¿qué importancia tendrían otros vectores mecánicos como especies de tabanos SP? De aquí Pablo, ¿no? De Uruguay, que pregunta. Tenemos aquí en la audiencia nuestro asesor de vectores, doctor Haroldo Becerra, de la OPS también. No sé, Haroldo, si estás escuchando, si puede levantar la mano
yo te traigo aquí para el panel también de vectores y usted puede contestar esa cuestión aquí de vectores. Ahí, doctor Becerra, te paso a nuestro panelista. Doctor Haroldo es del equipo de enfermedades transmisibles desatendidas, es el responsable de la OPS por el programa de vectores. Doctor Haroldo Becerra, por favor, si ya me escucha, si quiere hablar. Es que demora un ratito para venir. Vigilato, ¿podría por favor repetir la pregunta? Claro, Haroldo, gracias por venir así de pronto. ¿Eh? A ver, ¿quiere prender la cámara? Puede prender también. A ver, aquí tenemos la pregunta. Hola, buenos días. Entendiendo que el virus no cumple un ciclo dentro del mosquito, vector mecánico, ¿qué importancia tendrían otros vectores mecánicos como especies de tabanos SP? Gracias, Haroldo. No, gracias. Mira, se el vector que eles têm quase a mesma importância, não? Se usted pone que há uma oportunidade de ter um vetor mecânico, o risco de uma contaminação de outro que pode estar transmitindo esse vinho tem quase o mesmo peso. A grande diferença aí é a quantidade ou a abundância desses vetores que nós outros temos ao redor desses possíveis reservórios e para generar essa infecção a outros hospedeiros. Essa seria a minha primeira reação para esta pergunta. Câmbio. Gracias, Haroldo. Bueno, tenemos aquí otra pregunta aquí en relación a una consulta a Colombia aquí, doctor Franklin Prieto. Consulta a Colombia. ¿Cuáles fueron los resultados de las muestras de las personas y del brote de 2016? Y se tomaron muestras de personas asintomáticas, porque decía eso en una de las diapositivas. Si usted quiere repetir, doctor Franklin, está en mute, está en mute. Ahora sí. Sí, tanto en los estudios de foco en aproximación, un poco por la densidad poblacional, facilitó tanto la muestra en los contactos, en las personas expuestas, como en las personas que manifestaban signos y síntomas. Tanto en unas como en otras se tomaron mediciones, se tomaron muestras que permitieron descartar la presencia del virus activo y algunos, en algunas agrupaciones o de acuerdo a algunas lógicas, se hicieron análisis de anticuerpos sin que se detectara que hubiera aumento de anticuerpos o hubiera identificación de anticuerpos. Además, se complementó con búsqueda activa institucional que permitió captar algunas personas que fueron hospitalizadas en la red hospitalaria de ese departamento y la zona de referencia y contrarreferencia sin que se encontrara casos descartando los casos que fueron 4 que se encontraron bajo esta metodología. Aquí también tenemos nuestro colega Jaime Romero felicitando a Senasa de Argentina y también al INES de Colombia. Jaime, nuestro colega del ICA, gracias. Jaime, a ver, déjame ver aquí alguna otra pregunta. Son tantas preguntas que a veces yo me pierdo acá, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta de la doctora Fabiola Rodríguez, si no me equivoco, del ICA de Colombia, que pregunta que en Colombia también tenemos PCRs negativos a partir de muestras de sueros positivos. Doctora Fabiola, si bien que esa es una cuestión que queremos abordar en el próximo webinario, donde vamos a traer los especialistas en diagnóstico, pero no sé si algún colega quiere comentar eso que además de PCR negativo a partir de muestras de sueros positivos. Perdóname, Marco, tal vez solamente voy a aprovechar para hacer un comentario, porque no me queda claro si se refiere a que son muestras PCR negativas a partir de muestras positivas para serología, supongo, lo cual no tiene nada de extraño, como lo comenté, precisamente por la dinámica de la infección. Cuando se presenta la sospecha clínica, normalmente ya el virus ya está eliminado. Entonces lo que vamos a tener es precisamente la evidencia serológica.
Y si me permites, voy a aprovechar para hacer un comentario y tratar de responder varias preguntas que he visto que tienen algo en común con respecto precisamente al diagnóstico. Como lo estaba comentando y también ya lo decía la doctora previamente, definitivamente la serología tenemos una limitación porque a diferencia de lo que tenemos, por ejemplo, para West Nile, que tenemos algunos estuches comerciales, insisto, para las encefalitis equinas no existen kits comerciales. Entonces tenemos que basarnos en metodologías in-house, lo cual implica producir los reactivos, producir antígenos, tener anticuerpos y conjugados previamente validados. Todo esto, por supuesto, complica un poco la situación. Por eso, nosotros en general, y estoy una vez más, y seguramente va a ser igual para el manejo en equinos, pero desde el punto de vista de los humanos, trabajamos con los centros colaboradores. En este momento, el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, el INEF de Pergamino en Argentina, y el CDC Fort Collins, Centro Colaborador para Arbovirus, nos están ayudando para tener mejor mapeado qué material tenemos disponible para, principalmente para la serología. En ese sentido, también vi otra pregunta por acá. Para la serología tenemos dos cosas. Tenemos la ELISA para la detección de IgM principalmente, la cual funciona muy bien, y por supuesto para la confirmación en muestras pareadas tenemos la neutralización en placa, que es un poco más compleja. Por eso pensamos que ante una buena sospecha clínica, en donde se han determinado casos y tenemos una muestra positiva para IgM, eso nos puede ayudar a dilucidar el diagnóstico final. Entonces, también hay otra pregunta respecto a los algoritmos. Tenemos los algoritmos y próximamente vamos a tratar de publicar una nota técnica para el diagnóstico en humanos, en donde vamos a poner un poco la propuesta de algoritmo, en donde, una vez más, si tenemos una prueba positiva para serología, dependiendo del ambiente, dependiendo del contexto epidemiológico, nos puede ayudar a dar respuesta. Entonces, creo que con esto trato de cubrir algunas de las preguntas que vi que estaban acá en el chat. Muchas gracias. Cambio. Muchas gracias, Jairo. Bueno, muchas preguntas son de felicitaciones, otras son más técnicas, como ya contestaron. Otras preguntas, hay una pregunta, yo la perdí ahora aquí, pero doctora Jimena, aquí están preguntando en relación a cuáles las acciones que Argentina ha hecho en los focos, ¿no? En los brotes recientes, pero yo creo que la doctora ha presentado varias acciones, no sé si quiere ampliar un poco más. No sé si la doctora Jimena me escucha o está conectada, porque si no vamos adelante, ¿no? Aquí mucho de diagnóstico que ya comentó. Había otra aquí de vector, déjame buscarla acá. Pueden tomar ahí las preguntas también ustedes, si encuentran alguna ahí que quiere comentar, Renato, doctor Franklin, propio Haroldo, que son tantas cosas aquí. Aquí hay una pregunta aquí, Haroldo, a ver si tú puedes contestar en relación a fumigación. Yo pienso que los colegas de Montevideo aquí están preguntando. Pregunto para la doctora Jimena, pero podemos también mencionar algo aquí, doctora Jimena. Hola. Y Haroldo también, si quiere después complementar. Los colegas de zoonosis de Montevideo preguntan, ¿la fumigación ambiental carece de poder residual, según tengo entendido? O sea, la nube dura unos 15 minutos en el aire. ¿Qué productos utilizan para fumigar en medio ambiente? Pregunta para la doctora Jimena. Sí, gracias, Marco. En efecto, es así. En realidad, la fumigación no es lo más efectivo ni lo más recomendado. Incluso hablamos con el Ministerio de Salud y lo mismo están trabajando ellos. Sí existen algunos productos como una medida más complementaria que en realidad sirven para pulverizar y que exactamente como mencionaban son productos de contacto
es decir que no tienen efecto residual, tendrían efecto solamente sobre el adulto. Y bueno, nosotros el conocimiento que tenemos es que el que más se utiliza es la cipermetrina, pero nuevamente es una medida, no es de las medidas más efectivas ni las más importantes para aplicar, y tal cual lo mencionaba la gente de Montevideo, Uruguay, son solo de contacto para el adulto. Muy bien. No sé si se complementar algo, Haroldo, o no, ya está muy bien la... No, la doctora hizo perfecto comentario, ¿no? Las aplicaciones espaciales, elas son de limitado tempo de ação, isso é verdade, pero o que é importante dizer acá é que eu escutei de muitos dos colegas, é esse processo de investigação que está sendo feito para detectar os possíveis vetores nestas áreas, de acordo a esses vetores, buscar dentro do rol de atividades disponíveis para controlar esses vetores ou para evitar o contato desses vetores com os possíveis reservórios ou os pacientes, que isso possa ser feito. Por exemplo, uma boa limpeza, às vezes, ao redor destas áreas onde estão os animais, isso pode diminuir a população de mosquitos, porque eliminar esses criadeiros que há, dependendo de qual é a espécie que está mais abundante na área. Então, há que fazer esse trabalho integrado entre as vigilâncias epidemiológica e entomológica para que tenha a melhor toma de decisão de qual ação de controle ou de prevenção se vai implementar na área. Seria esse meu comentário e felicito a doutora por seu comentário também. Muchas gracias. Yo veo también muchas preguntas sobre diagnóstico diferencial, ¿no? Y otros temas. El tema es que, de nuevo, ¿no? La parte de diagnóstico y vigilancia, vamos a hacer un otro webinário, porque também já estamos chegando ao final, não falta um minuto para concluir aí o tempo pensado, e eu creio que nomás quisiéramos agradecer, ¿no? A todos os colegas, doutora Jimena, Melón de Argentina, de Senasa, por haber apoiado muito e contribuído com sua experiência, mesmo agora durante, ¿no? Este brote na Argentina. Cuenta con nosotros siempre para poder apoyar en lo que podamos. También al doctor Franklin Prieto por su gentil, ¿no? Voluntad de contribuir a este webinar, contando la experiencia de Colombia, ¿no? En la respuesta. Agradecer también a todos mis colegas de OPS que han contribuido ya de manera planificada y no planificada, que está Haroldo contribuyendo a este panel. E agradecer nomás a todos. Estamos gravando essa reunião e vamos disponibilizar depois o enlace da gravação a los que não han podido conectar-se, ¿no? Outras perguntas que hemos visto acá, vamos guardá-las para o webinário próximo de vigilância e diagnóstico que queremos retomar prontamente. Uma vez mais, muitíssimas gracias a todas, a todos, y estamos en contacto. Gracias a los traductores que han apoyado ahí en la comprensión entre todos, y un saludo fuerte a todos. Buen día y hasta luego. Gracias.